Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta noche especial. Como parte de nuestra serie de escritores extranjeros y Cuba, nos complace compartir con el público en general la charla que diera la distinguida crítica Elena Palmero en 2020 sobre la filósofa y escritora española María Zambrano, a quien fue dedicado ese año nuestro 19º Congreso Anual España en Cuba, un ir y venir. La doctora Palmero es profesora titular de Literaturas Hispanoamericanas en la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Ciencias Filológicas por la Universidad Central Las Villas, Cuba. Es además editora en jefe de la revista Alea Estudios Neolatinos. Entre sus muchas publicaciones, cabe resaltar sus importantes libros de crítica sobre Alejo Carpentier y sobre la literatura cubana en Estados Unidos. Actualmente coordina con 3 colegas una historia de la literatura hispanoamericana, obra en 5 tomos, 2 de los cuales acaban de publicarse. Y ahora, con muchísimo placer, les presento a Elena Palmero en su charla dedicatoria a María Zambrano. Un buen día a todos los participantes en este 19º Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Este año dedicado al tema España en Cuba, un ir y venir. Quiero agradecer al centro por el enorme privilegio que me ha concedido de proferir las palabras de dedicatoria del Congreso a María Zambrano, una intelectual que ocupa un lugar privilegiado en la cultura cubana cuando pensamos en los diálogos culturales entre Cuba y España. Y por supuesto, agradecer a los participantes que me escuchan en la mañana de hoy. He titulado mi intervención Una Cuba esencial, dedicatoria in memoriam a María Zambrano. La trayectoria filosófica e intelectual de María Zambrano es una de las más originales y sólidas del pensamiento iberoamericano del siglo XX. Su singular reflexión, cuestionadora del logos de la metafísica occidental, defiende el poder cognitivo de la imagen, privilegiando la sensibilidad, la intuición y lo que ella llamaba las categorías íntimas de la vida para la comprensión del ser. Diríamos que su trabajo filosófico rescata un saber olvidado por la razón cartesiana, el saber místico, el del vasto mundo de lo sagrado, el saber poético. De ahí su singular esfuerzo intelectual en dar fundamento a una razón poética. Tuvo Cuba el privilegio de acoger a la insigne escritora española durante 13 años de su exilio y de que produjera en tierras cubanas y en diálogo con la intelectualidad cubana de la época una parte importante de ese pensamiento asistemático y nada ortodoxo. También tuvo Cuba el privilegio de estar en el alma exílica de la Zambrano de forma inusitada y permanente, ser su patria prenatal, como ella misma dijera, su misterio, el lugar de plenitud de una vida esencial. Mis palabras de hoy están dedicadas a ella, al especial lugar que tuvo Cuba en su corazón y en su obra, así como al especial lugar que ella tuvo y tiene en la cultura cubana. Cuando María Zambrano retorna a España en 1984, después de décadas de exilio, tiene la certeza de que su patria estará siempre más allá de España, estará en el propio exilio, en el largo peregrinaje que la llevó por ciudades como México, La Habana, Nueva York, Roma, París o Ginebra. De ahí que confesara, el exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, es irrenunciable. Me interesa retener de esa afirmación no tanto su original idea de exilio, sino su singular idea de patria. Y a partir de esta, detenerme en otro núcleo conceptual no menos importante. Si todo el exilio fue su patria, ¿qué significa entonces que Cuba haya sido su patria prenatal? Como afirma en su ensayo de 1948, La Cuba Secreta. Mi breve intervención se centrará en postular una posible respuesta a esta pregunta. María Zambrano nació en Málaga el 22 de abril de 1904, pero muy pequeña dejó Andalucía para trasladarse con sus padres a Madrid. De ahí la familia se fue muy pronto a Segovia,
para 20 años después retornar a Madrid, donde María matricula filosofía en la Universidad Central. Comienza aquí su sólida formación filosófica. Por ejemplo, asiste a las clases de Ortega y Gasset. Y también es una etapa intensa en su formación política. En 1928 participa activamente de los movimientos estudiantiles, significándose muy pronto por la República. En la década del 30, Zambrano vive un periodo intenso de inserción en la vida cultural española, participa de las tertulias que organizaba Gómez de la Serna, colabora con la Revista de Occidente y participa en las misiones pedagógicas de la República. En lo profesional llegó a ocupar una plaza de profesora universitaria que abandona cuando a su esposo lo destinan a la Embajada de Chile en 1936. Es en ese viaje a Chile que tiene su primer contacto con Cuba, durante una escala en La Habana. En la capital cubana pronuncia una conferencia y conoce al que será su gran y más entrañable amigo cubano, José Lezama Lima. Años después de la muerte del poeta, María Zambrano narra ese primer encuentro. Era un encuentro de esos que no se buscan, que vienen dados o que son nacimientos en la memoria y sus laberintos, en aguas transparentes y profundas, misterio y claridad. Aquel joven pertenecía a mi vida esencial. En 1937, en plena guerra civil, vuelve a Madrid y se involucra activamente en la defensa de la República desde el Consejo de Propaganda, el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada y la dirección de la revista Hora de España. A inicios de 1938 se traslada a Barcelona, en cuya universidad llega a impartir un curso. Pero en 1939 comenzará el largo exilio de María Zambrano. El día 28 de enero, María cruza la frontera francesa y se reencuentra con su marido en Francia, de donde parten para México. En ese viaje pasa por La Habana, invitada por la Universidad y el Instituto de Altos Estudios de Investigaciones Científicas, e inmediatamente se dirige a México, donde había sido nombrada profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En México publica sus libros Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la Vida Española, ambos en 1939. Pero muy pronto, en 1940, se retorna al Caribe, alternando la docencia entre Cuba y Puerto Rico. En este periodo caribeño publica Isla de Puerto Rico, Nostalgia y Esperanza de un Mundo Mejor, El Pensamiento Vivo de Séneca, La Confesión, Género Literario y Método y La Agonía de Europa. La muerte de su madre le hace retornar a Europa para volver con su hermana en 1948 a Cuba. Ciclos de conferencias la ocuparán en Cuba. En 1950 publica Hacia un saber sobre el alma. En 1953 deja La Habana rumbo a Roma. En esta época escribirá piezas maestras como la primera edición del Hombre y lo Divino, La España de Galdós y España, Sueño y Verdad, que publicará después en 1965. En 1964 se instala en Francia, primero en la Casa de la Pièce, donde vive hasta 1977, y luego en Ferney-Voltaire, donde permanecerá hasta 1981. Son los años en que comienza a hablarse de Zambrano en España y a publicarse sus trabajos en su país. En ese periodo publica La tumba de Antígona, la versión definitiva de El hombre y lo divino, Claros del bosque y Los bienaventurados. En 1981 se muda a Ginebra. En ese año se le concedió el Premio Príncipe de Asturias y al año siguiente la Universidad de Málaga le concedió el título de doctora honoris causa. El 20 de noviembre de 1984, María Zambrano regresa por fin a España tras casi medio siglo de exilio para instalarse en Madrid. En esta última etapa, su actividad intelectual fue incansable. Publica De la Aurora, El reposo de la luz, Para una historia de la piedad. En 1988 se le concede el Premio Cervantes y María fallece en Madrid el 6 de febrero de 1991. Como he dicho antes, María Zambrano tuvo su primer encuentro con Cuba en 1936 y después vivirá con esporádicas ausencias durante 13 años en la isla entre el 40 y el 53. En Cuba encontrará un grupo poético afín a sus inquietudes intelectuales. Me refiero a los poetas de Orígenes. Tuvo una fecunda relación con José Lezama Lima, un excelente diálogo con Cintio Vitier, con Fina García Marrús, con Eliseo Diego y con Virgilio Piñera, además de contacto con otros origenistas como Rodríguez Feo y Gastón Vaquero. También tuvo muy buena relación con otros escritores que estaban fuera del eje de Orígenes, como con Lidia Cabrera, Mariano Brull, Medardo Vitier, Jorge Mañás y el grupo de filósofos
que colaboraban en la Revista Cubana de Filosofía. Pero no hay duda de que su vínculo más intenso es con Orígenes. Su primera colaboración con la revista es La metáfora del corazón en 1944 y la última es Dos fragmentos acerca del pensar que aparece en 1956. O sea, 12 años publicando sistemáticamente en la revista, en evidente sintonía con el grupo y con una decisiva participación en la configuración de lo que podríamos llamar un pensamiento poético originista. Sabemos que las ideas en torno a una razón poética ya gravitaban en María Zambrano desde la publicación en México de sus libros Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Pero no cabe duda de que éstas encontraron terreno fecundo en el ambiente originista. Es indudable que sus lecturas de la obra poética y ensayista de los originistas alimentó su trabajo y que sus conferencias y ensayos alimentaron las intuiciones poéticas del grupo cubano. Compartían las mismas lecturas, bebían de las mismas fuentes y tenían una misma inclinación filosófica. Ahora, es la aventura poética de Lezama Lima la que sigue de manera más consistente un camino análogo al de María Zambrano. En ese sentido, habría que decir que ambos pensamientos fueron confluyentes. Confluyen la razón poética de Zambrano con el sistema poético del mundo de Lezama. Confluyen ambos escritores en la visión de lo sagrado, en su vocación órfica, en su fe en una sabiduría unitiva, capaz de restituir el mundo de lo sagrado a su instancia divina. También hay una zona importante de la obra de Zambrano que se toca con el incondicionado poético de Samiano, y hay muchas confluencias en su manera de pensar el mito de la insularidad, sobre todo por su mirada a las islas como promesa, como lugar propicio a la razón poética. Pero Zambrano no solo respira el mismo aire originista, sino que se convierte en una de sus principales exégetas. Un texto central en su lectura de Orígenes, de profunda repercusión en el despertar de la conciencia insular y de indiscutible impacto en la configuración de una ontología poética originista es La Cuba Secreta, que se publicó en 1948 en la revista Orígenes con motivo de la aparición del libro 10 poetas cubanos, una antología de los poetas originistas preparada por Cintio Vitier. Es en este ensayo donde Zambrano define a Cuba como su patria prenatal. Y la cito: yo diría que encontré en Cuba mi patria prenatal. El instante del nacimiento nos sella para siempre, marca nuestro ser y su destino en el mundo. Mas, anterior al nacimiento, ha de haber un estado de puro olvido, de puro estar yacente sin imágenes, escueta realidad carnal con una ley ya formada, ley que llamaría de las resistencias y apetencias últimas. En ese estado prenatal de puro estar yacente se le revela la isla. En un texto anterior de 1942, también publicado en Cuba, Apuntes sobre el tiempo y la poesía, Zambrano afirmaba que la primera poesía que conocemos es siempre lenguaje sagrado, lenguaje anterior a la historia, anterior a la palabra, que al nacer quebramos ese estado sagrado del lenguaje, pero que queda siempre en nuestro ser más íntimo zonas de ese tiempo, de esa realidad, de forma oculta, velada e indecible, que a veces aparecen como hallazgo o secretos revelados. Así, cuando damos con esas realidades, ellas han de ser sentidas como recuperación de ese tiempo perdido, de ese lenguaje primordial. El verdadero poeta tiene siempre nostalgia de ese tiempo y su afán por la palabra no es otro que el afán de devolverle al lenguaje su perdida inocencia. Si conectamos ambos textos, diríamos que Cuba es experimentada por la Zambrano en esa dimensión. La razón poética le concede un espacio iluminado a la isla en la que la escritora reencuentra su patria prenatal, donde se descubre a sí misma y vuelve a nacer. Y la cito: y si la patria del nacimiento nos trae el destino, la ley inmutable de la vida personal que ha de apurarse sin descanso, la patria prenatal es la poesía viviente, el fundamento poético de la vida, el secreto de nuestro ser terrenal. Ahora, ¿en qué radica el asombro? ¿Dónde está el misterio que la seduce? En ese sentido nos dice: no la imagen, no la viviente abstracción de la palma y su contorno, ni el modo de estar en el espacio de las personas y las cosas, sino su sombra, su cifra de realidad, fue lo que me hizo creer recordar que la había ya vivido.
O sea, que no es la apariencia lo que genera aquella sintonía con la isla, sino todo lo que no es, todo lo que no tiene indicio físico de ser, lo no revelado, lo no evidente, lo no decible, aquello que solo es rastro, vuelo, luz. En ese punto, quisiera atar las cuerdas que he ido lanzando para una lectura de aquella relación que invoqué al inicio entre poesía, exilio, patria y patria prenatal. Me gustaría tomar la noción de exilio de la propia María Zambrano para pensarla como dimensión esencial del hombre, como cuestión ontológica. Para Zambrano, lo exílico no es un momento focal o transitorio de la existencia, es la existencia toda. Somos en la salida. Y ese existir como salida significa estar siempre en un camino hacia la autoexploración. Esto hace que el exilio sea interpretado por Zambrano en su sentido más puro, como un permanente salir, un ir hacia adelante, un estar siempre enfrentando el futuro. Como podrán apreciar, ese estar de salida como estado del ser pone en crisis un tradicional concepto de exilio, aquel que se resuelve en la oposición binaria entre el origen fijo y enraizado y el estar fuera, sin suelo, sin raíz. Ese análisis es central en la crítica de Zambrano a una metafísica occidental. En su percepción siempre estamos fuera, desde el nacimiento. Toda idea de raíz no es otra cosa que una construcción que hacemos para resistir a la pérdida originaria. En ese sentido, el exilio no es lo otro de la fijeza, es un permanente estado del ser. Si el exilio es camino a recorrer y sentir, si es de curso, si es un ir hacia adelante como vía de conocimiento de la estructura existencial del ser humano, y si como Zambrano afirma, el exilio fue para ella la patria, tendremos que concordar en que su idea de patria invierte también aquel modelo occidental que identifica la patria con el territorio y con la fijeza. La patria de Zambrano es entonces vivencia, es recorrido, es estar siempre de salida. Ahora, ¿qué lugar tiene en ese sistema conceptual de Zambrano la idea de patria prenatal? Conjeturo que si la patria es camino, la patria prenatal será en ese camino el hallazgo de un reducto de plenitud que la retrotrae a aquel momento primero. Es la revelación del lado oculto y pleno de la existencia. Así, la categoría de patria prenatal, vista desde una dimensión exílica, implica remontarse a ese estado anterior al llanto primero. Un espacio ubicado en los mapas de la poesía, no en los ámbitos de la poesía palabra, no en el verso, no en el poema, sino en la poesía vida, fundamento íntimo del ser que se revela en el tráfico con la sustancia. Y dice Zambrano, sentía Cuba poéticamente, no como cualidad, sino como sustancia misma. Cuba, sustancia poética visible ya. Cuba, mi secreto. Pero la satisfacción de Zambrano en la Cuba secreta es la de sentirse cómplice de un secreto compartido por un grupo. Por eso, ante la pregunta que ella misma se hace, ¿será que Cuba no haya nacido todavía y viva sola extendida en su pura realidad solitaria? Se responde, los 10 poetas cubanos nos dicen que la isla dormida comienza a despertar como han despertado un día todas las tierras que han sido después historia. Y encierro mis palabras de dedicatoria a María Zambrano con la voz de Lezama Lima. María es ya para mí como una sibila, a la cual tenuemente nos acercamos creyendo oír el centro de la tierra o el cielo del empirio que está más allá del cielo visible. Vivirla, sentirla llegar como una nube, es como tomar una copa de vino y hundirnos en su légamo. Ella todavía puede despedirse abrazada con Araceli, pero siempre retorna como una luz temblorosa. Tomo las palabras de Lezama, que como un vuelo o una cálida copa de vino, el pensamiento de María Zambrano nos acompañe en estos 2 días de congreso. Muchas gracias.